25 años, nada más ni nada menos que de los señores que integran el grupo Lelutier, que están hoy aquí con nosotros. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Cuando estaban preguntando el año decían por los kilos y por el pelo, se querían identificar, ¿no? Las referencias, ¿no? La ropa no cambió, era siempre smoking. Se ve que Daniel todavía no se teñía ahí. No, han cambiado mucho físicamente, digo, en estos 25 años, ¿sienten? No, están más jóvenes. Más jóvenes. Sí. ¿Y el pelo? A lo ancho hemos cambiado unos cuantos. Sí. Yo no sé si era por resignación, pero me gusta más ahora que en estas cosas de antes. Es por resignación. Gracias, amigos. La respuesta es... Carlitos, ¿en las cosas de ahora te gustas más? Sí. Sí, en el aspecto reciente, ¿no? Está bien. En el aspecto físico, digamos, te hace una buena pregunta. Yo hago en el aspecto, digamos, profesional y artístico. ¿Cómo sienten ustedes que ha ido cambiando Lelutier? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿Cómo se ha ido acompañando? ¿Cómo se ha ido acomodando a los tiempos? ¿Cómo ha sido esta metamorfosis de 25 años para tener una vigencia total siempre? Hay una cosa esencial que creo que es que aprendimos mucho. Creo que sabemos hacer reír mejor, más eficazmente, más continuadamente. Aprendimos un oficio, digamos. Y supongo que también tienen que haber ido cambiando, porque la risa que provocaban a lo mejor hace 25 años, hoy la gente no se ríe de lo mismo, ¿no? También. Nos ha pasado a veces con reponer o intentar reponer cosas muy viejas y darnos cuenta de que no tienen la misma vigencia. Aún cuando nosotros en el recuerdo nos siguen pareciendo muy lindas y muy graciosas. Yo creo además que el público también fue cambiando con nosotros. Algo así como que fue aprendiendo a reírse de los chistes de Lelutier. Sí, está muy avivado el público, ya se lo ve venir cuando... si no son nuevos. No, bueno, pero lo que pasa es que ustedes instalaron también una forma de comunicación y de hacer reír al público que no la instaló nadie, no la puso nadie. Ustedes son, en ese sentido, gente que trabaja en un andarivel paralelo a todo lo que se conoce con el humor en la Argentina y el humor de habla hispana, ¿o no? ¿Estaban aterrados ante esta posibilidad, Marcos, por ejemplo? Ustedes eran conscientes de que era una forma de humor distinta. En las primeras presentaciones, ¿aterrados de que el código no fuera común con la gente? No, vos sabés que no, porque este proceso, por suerte para nosotros, se fue dando gradualmente. Cuando empezamos a hacer chistes para los amigos del coro, era para ellos y ya sabíamos que ellos compartían ese código. Luego, con los años, el público fue gradualmente creciendo y nosotros fuimos, cada vez que nos sentábamos a escribir un nuevo espectáculo, escribiendo para ese público para que ya sabíamos que teníamos. Los enemigos del coro. Claro. Entonces, nunca nos propusimos los cambios. Cada vez que tocó sentarse a inventar una nueva cosa, ya sabíamos que el público había crecido tanto y que era este otro público, que no era muy distinto. O sea, lo que pasa es que al ir creciendo eran más cosas, más gente, y como decíamos recién, fuimos aprendiendo, pero además fuimos adaptándonos, cada vez sabíamos a quién le estamos hablando. No hubo sorpresa. Está bien. Bueno, hablando de la historia y hablando de las sorpresas, lo que vamos a proponer ahora es, a través de este informe que tenemos preparado, recorrer un poco los 25 años de Lelutier. Es un fracaso, nos hace trastabillar, pero en cambio el ballet trastabillar nos hace fracasar. Hace 25 años, el 20 de septiembre de 1967, una gacetilla de prensa inusualmente formal para lo que sería el grupo informaba que se había constituido en Buenos Aires el conjunto de instrumentos informales Lelutier, conformado por Marcos Gunstock, Daniel Rabinovich, Jorge Marona y Gerardo Massana. Aunque ese día había nacido oficialmente, Lelutier tuvo su origen en el coro de la Facultad de Ingeniería en la década del 60. Por aquellos años tenían gran auge los festivales corales universitarios y era una tradición la presentación de números paralelos, por lo general humorísticos, a cargo de grupos surgidos de los mismos coros.
Uno de esos números tuvo gran repercusión. Se trataba de la cantata Modatón, compuesta por Gerardo Massana, quien extrajo el texto del prospecto de un conocido laxante. El éxito fue inesperado y el grupo, que por entonces se llamaba I Musicisti, comenzó a ser contratado profesionalmente para realizar este show. También llegó a formar parte de la programación del Instituto Di Tella, epicentro de la vanguardia artística porteña de la década del 60. El espectáculo I Musicisti y las óperas históricas fue el más grande éxito de la sala del Di Tella. Como consecuencia de algunas diferencias, el grupo se dividió el 4 de septiembre de 1967. Rabinovich, Munstock y Marona se retiraron ofuscados de un ensayo con Gerardo Massana a la cabeza para fundar Lelutier. El perfil definitivo del grupo humorístico lo fue adquiriendo con la inclusión de Carlos Núñez Cortés y de Carlos López Pucho. La cosa es de un vuelo lírico tal que hasta el mismo Rachmaninoff hubiera deseado que no se la plagiara. Sobre el final ya, el concierto termina. Ahora, y antes de finalizar este comentario, dos palabras sobre el solista. Realizó estudios. Más tarde, ingresó al grupo Ernesto Acher para reemplazar a Munstock durante una temporada. Finalmente, se quedó hasta su alejamiento a mediados de los 80 para formar la Banda Elástica. En medio de un crecimiento espectacular, murió Gerardo Massana, uno de los fundadores y principal impulsor del grupo. Sin embargo, por decisión de sus compañeros, su esposa Magdalena y sus dos hijos son considerados socios de Lelutier. A lo largo de sus 25 años de trayectoria, Lelutier realizó 23 espectáculos, compuso 120 canciones, hizo aproximadamente 3.500 funciones ante unos 4 millones de espectadores y recorrió alrededor de 560.000 kilómetros en sus giras. El principal mérito de Lelutier radica en que lograron hacer un humor inteligente sin chabacanerías ni vulgaridades, sin caer por eso en el elitismo. Gracias a ello, lograron trascender las fronteras de cualquier localismo, corroborado por sus continuas giras internacionales. En España, por ejemplo, su éxito está asegurado desde su primera visita y en 1980 presentaron en Nueva York un espectáculo íntegramente en inglés. En agosto de 1986 cumplieron con el sueño de todo artista o músico, presentarse en el Colón. Como no podía haber sido de otra manera, la función fue a sala llena. En realidad, ninguna situación debe sorprender, viniendo de estos clásicos del disparate y del absurdo, de todo lo que provoca la risa profunda con el argumento de la inteligencia y el talento. Eficiencia, todo eso lo encontrará en Europa y Estados Unidos. Nosotros lo llevamos. Para irme a la pausa. Muchas gracias, es hermoso, muy lindo. Pero qué curiosa la emoción que les provocó y la sorpresa que tenían todos. ¿Nunca se detienen a pensar en los 25 años?
Lo que pasa es que de repente ver esta compaginación, porque conocemos, por supuesto, el material, más aún se lo dimos nosotros. Sí. Pero de verdad, verlo hecho así, tan lindo y tan bien, es como, yo lo recibí como un regalo. Como vamos a tener que ver siempre este programa. Sí. Bueno, vamos a la pausa, ¿no? Nos vamos a la pausa. Y ya volvemos con Le Luthier. A la pausa. Tras la pausa seguimos con Le Luthier y en un rato recordaremos a la selección juvenil campeona del mundo de 1979. Cintura de avispa, piel de terciopelo, cabellos de lino, manos de Eurídice, unos piecitos. Qué lástima que se perdió el corte comercial. Acá fue espectacular. A mí me parece una maldad decir eso. Siempre que lo escucho que estoy en casa digo qué maldad, que repitan, que digan lo que dijeron. Vamos a repetirlo. Vamos a repetir que claro. Pero no todo, por supuesto. No. Eddie Gonzalvo, nuestro productor, facilitó en algún momento, cuando ejercía la Secretaría de Redacción de una conocida revista del espectáculo, una foto de los muchachos para que la pusieran en la tapa de uno de los Longplay. Y que durante muchísimo tiempo tuvo una foto embargada porque uno de los integrantes estaba más gordo de lo que en ese momento estaba y no podían publicar la foto, la gente iba a creer que no era. Entonces, no, dije uno de los integrantes, Carlito. Claro, está bien. A mí me encantaría saber lo que quería hacer cada uno cuando era chiquito. ¿Vos qué querías hacer, Marcos? Tantas cosas. Vos sabés que, qué curiosa la pregunta, porque en las autobiografías breves que nosotros publicamos en los dossiers de información, mi autobiografía empieza con todas las cosas que quise ser. Quise ser aviador, abogado, tenor, amante latino, Tarzán, futbolista y todo eso. Ajá. Y algunas de esas son bastante ciertas. Un poco de cada cosa, me parece, Un poco de cada También. cosa quise ser, sí. ¿Y vos? Yo bombero. Bombero. Era muy clara la vocación. Voluntario de esos que van. Voluntario. ¿Te gustaba la idea de ir agarrado de la autobomba? Sí, era fascinante. Claro. ¿Sí? Y después, mi padre era médico y cuando terminaba el bachillerato, bueno, pensé que medicina era lo que más me gustaba, pero me di cuenta de que no era así un año después, cuando empecé a hacer el ingreso y no andaba. No andaba por allí. No me gustaba nada. ¿Carlitos? Yo estaba desesperadamente tratando de encontrar mi vocación ahora. ¿Cuál era mi vocación infantil? Y no me acuerdo de nada antes de los 10, más o menos, que ya quería ser director de orquesta. Ah, sí. Definido totalmente. Impresionante. Sí, a esa edad. Y en realidad, bueno, nunca fui verdaderamente un director de orquesta, fui ocasionalmente, ¿no? Pero sos un director de coros muy reconocido. Bueno, sí. De alguna forma una dirección. Algunos me reconocen, sí. Los del coro. Ahí está el director. Claro. Debe ser el director porque mueve las manos. ¿Y vos, Daniel? Yo quería ser grande, fundamentalmente eso, quería ser como los grandes. Sí. ¿Y lo lograste? No. Quería ser médico. Sí. Y con los años, ya sobre los 10 años, como decía Carlos, quería ser abogado y sobre los 15 años quería ser seleccionado argentino de rugby. Y bueno, y no fui nada de eso. Está bien. Grande sí, lo lograste bastante. Sí, grande fui. ¿Y vos? Yo me acuerdo de un diálogo con mis viejos que les decía que yo quería aparecer en los diarios. Esto siempre dio origen a toda una serie de chistes estúpidos de mi compañero acerca de que lo logré en algunos casos. Y entonces le preguntaba a mi mamá, ¿cómo se hace para aparecer en los diarios? Y en aquella época yo ya chiquito estudiaba piano, desde muy chiquitito. Y entonces mi mamá me dijo, si vos querés salir en los diarios tenés que tocar el Vals Opus 18 de Chopin en el piano. Así que fue un mandato claro y tajante. O estudiás o no salís nunca. Bueno, yo lo llegué a tocar el Vals Opus 18, pero no salí en los diarios por eso, sino por otras cosas. Por otras cosas. Ahora, fíjate vos qué destino de ustedes, porque de pronto, después de 25 años, ya esto, Le Luthier les marcó la vida definitivamente. Nos ocupó la vida. Y les ocupó la vida. Sí, claro. Pero básicamente digo que más allá de lo que quisieron ser, además son artistas. Yo no sé si porque de pronto las circunstancias lo fueron empujando para esto, o porque si también, y esta es una pregunta, ¿buscaron este destino? Yo creo que para todos Le Luthier fue una irrupción casual. Además forma parte de la historia oficial del grupo, digamos.
Todos queríamos ser otra cosa, entre otras cosas porque no se podía querer ser luthier, porque no existía eso. Claro. Tuvieron que inventarlo. Sí, apareció medio casualmente, lo inventamos y se nos inventó, nos fue sirviendo. ¿Por qué se reían tanto cuando veían esta secuencia que ahora tenemos otra vez en el Por lo mal que bailamos. Bueno, porque hay que aclarar que esta secuencia en realidad no pretendíamos estar bailando, sino que éramos un grupo de inútiles tratando de bailar, ¿no? Entonces en el contexto en el que estaba bien bailarlo mal. Visto como una escena de baile pavorosa. Nos costó bailarlo mal. Mucho esfuerzo. Ahora, ¿quién de la familia de cada uno de ustedes es la persona que más les importa que les diga que me reí mucho, estuvieron bien, o la persona que menos se ríe? En mi caso, mi mujer. Sí. Es la crítica, la que opina. Es una opinión para mí muy importante. ¿Y te gusta? Mucho, sí. Escuchar la crítica, la aceptar. Ah, no, ella me gusta. No. La crítica. Sí, por supuesto que sí. ¿Y vos? Yo creo que fue siempre mi mamá. Siempre le di mucha bolilla a ella. Desde chiquitito me siguió, me marcó todo el tiempo. Sigue viviendo con ella. No me puedo ir de allí. Nosotros la queremos mucho también. ¿Y vos, Marcos? No, estaba pensando. No tengo una persona. No necesariamente tu familia, digo, uno siempre espera la opinión de alguien que le importa. Qué sé yo. Alguien viste que hay gente que uno conoce mucho, que quiere mucho, que no, por ejemplo, en el caso de ustedes, que a lo mejor no se ríe del espectáculo de ustedes y a vos. Sí, claro. ¿Y hay alguien? Entonces es que me cuesta. Recién estaba pensando que en realidad me interesa la opinión de toda la gente que me rodea, de mi familia, de mis amigos, pero uno decodifica. Sí, bueno, cada opinión quiere decir que a tal persona le gustó. No quiere decir que sea bueno ni malo. Sí. Pero eso sí significa que no te puedo contestar. Que mejor que no les guste. Sí, está bien. Sí. ¿Y ustedes tienen claro a quiénes? Perdón por no contestar. Bueno, está bien, bueno. ¿no? Sí, mi mujer. Sí, también. Sí, es muy certera en sus opiniones. Yo me adhiero a la de Marcos. No tengo eso. ¿Hasta qué punto Le Luthier es un grupo cerrado o es un grupo abierto? ¿En qué Hay sentido? gente que trabaja con ustedes también, que aporta a lo mejor algunas ideas, lo sé del Negro Fontana Rosa y en algún otro momento no sé de alguien más, pero ¿hasta qué punto la decisión de lo que finalmente es el producto de Le Luthier pasa únicamente por vuestras decisiones? Creo que en todos los puntos pasa solamente por nosotros. Es un grupo cerrado también en el sentido de que no entra ni sale gente. Somos los 5. Sí. Y la decisión, la composición, los arreglos, todo. La dirección del espectáculo es nuestra. Pero nos apoyamos en muchísima gente. Y con nombre y apellido figuran en nuestros programas, o lo podemos decir. Es una larguísima lista de gente que colabora con nosotros. Creo que esa es una de las razones por las cuales nunca pudimos llegar a hacer cine, porque había que ponerse en gran medida en manos de un director, ¿no? Claro. Es decir, perder el control ese al cual estamos tan acostumbrados. Y la televisión también. Y la televisión también. ¿Y cuál fue el peor papelón que les pasó? ¿no? Aparte, digo, vamos a hablar un poco para sacar No, por lo que pasó fuera de cámara. Claro, bien. Vamos a crear una leyenda de lo que pasó fuera de cámara. Digo, pero ¿cuál fue un papelón realmente? Un papelón. En nuestro libro figuran algunos papelones memorables. Hay algunos. ¿El de Samper? El del libro de Samper. Sí. Uno de ellos fue la fiesta en la ciudad deportiva de Boca. A veces un fracaso. Sí, fue un fracaso, una función donde estuvimos durante 20, 30 minutos tocando y cantando y la gente se iba levantando, se iba yendo, nadie lo disfrutaba. Lo que pasa es que la ciudad deportiva de Boca fue un fracaso en realidad. Sí, en realidad ya estaban parados sobre algo. Es más, voy a seguir insistiendo, lo que pasa es que Boca es un fracaso. No. Que la ciudad deportiva de Boca fue un fracaso por nosotros, por culpa nuestra. Después de esa función se empezó a hundir. Che, ¿y cómo fue aquel espectáculo en inglés que hicieron? En el Lincoln Center fue, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el espectáculo en inglés? Bueno, lo primero hubo una selección de temas traducibles, donde por de pronto cayeron las folclóricas, que ya incluso cayeron en todo tipo de giras cuando salimos de acá. Después las que dependían del texto, pero a nivel, ya que un texto armado con rima, con forma, que había que agarrar y hacer otro en otro idioma. Entonces fueron quedando las cosas musicales, mímicas, y las de textos traducibles. Claro. Se tradujeron los textos, lo cual también fue un trabajo bastante arduo, porque muchos chistes sí se podían traducir directamente. Otros había que buscar un equivalente para hacer el mismo chiste y otros directamente no se podía. Entonces fue agotador el trabajo de traducción. El show era fenómeno, era muy bueno y tuvo muy buena repercusión para lo que fue una noche en el Avery Fisher Hall, el Lincoln Center,
pero quedamos exhaustos. Después aprenderlo. Claro. Trabajo de preparación para una sola vez. Pero además de hacerlo en inglés, cuando en español pasa cualquier cosa, vos metés una palabra, salís, entrás. Ahí en inglés, bife de lomo, como el chiste. Sí. Yo no sé inglés y tenía un texto larguísimo que había aprendido como loro, con un grabador. Con fonética, como, claro. Era una parodia a Wagner. Sí. Y encima de eso tenía que traducir del alemán simultáneamente al inglés. Ambos idiomas que él no domina a la perfección. Porque además le tocó hacerlo en portugués también. Ahora, en general yo siempre veo que en las notas les preguntan... digo, por cuál fue, algún tipo de pelea, si han tenido y todo lo demás. Yo les voy a preguntar a la inversa. ¿Cuál fue el momento más feliz que tuvieron Lelutier? ¿Cuál es el momento que ustedes recuerdan? A lo mejor es diferente para cada uno, ¿no? Pero digo, ¿cuál es un momento realmente feliz, pleno? Para mí, personalmente, el día que me voy de vacaciones. Está bien. Para nosotros también. Cuando él se va de vacaciones. Prepara todo, el coche, la mamá, todo eso. Se lleva el piano para poder tocar. Sí, porque la mamá le pide un vals de Chopin. Che, el espectáculo luce muy informal, luce muy aceitado y demás, pero en algún momento han hecho, por ejemplo, cosas fuera de lo establecido. Digamos lo que los actores dicen morcilla, ¿no? ¿Alguien se escapó? ¿Está permitido o no está permitido eso? Está permitido, pero con ciertos límites. En algún momento tenés que volver y dar el pie que sigue. Claro. Y más vale que sea bueno lo que haces. Si no... Sí. Pero está permitido en el sentido de poder jugar a lo largo del espectáculo, sobre todo en algunos momentos donde uno no está tan comprometido con la música o con el tempo de lo que sigue. Y si eso funciona bien, se puede inclusive dejar. Lo que no es muy frecuente. Lo hacemos muchísimo en la etapa de pruebas de las canciones del próximo espectáculo o en las primeras funciones, los primeros 10, 20 días de trabajo de cada espectáculo. Pero después ya se improvisa. Estas copas de champán no están de decorado. Ha llegado el momento de hacer un... De brindar. Decirles muchísimas gracias. Antes que nada, te quiero responder. Sí, yo también tengo que ver. Lamentablemente yo metí un chiste ahí, lo lamento muchísimo. Arruinó todo como eso. Hago un acto de contrición. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay un momento muy hermoso nuestro, yo por lo menos, ¿no? Es la noche del Colón, del 86, cuando trabajamos en el Colón y con la Sinfónica hicimos unas cuantas obras allí. Fue una única noche y una noche mágica y consagratoria para nosotros. Nos sentimos maravillosamente felices esa noche. Esa noche, bien. Bueno. El brindis. El brindis salud, para salud. Decirles muchísimas gracias por estos 25 años, que sean muchísimos más, por supuesto, por todo el talento. ¿Qué tenemos? Porque además queremos entregar la tapa del Diario de la Nación. Una tapa que tiene un significado para nosotros muy especial. Y esta tapa, para ustedes... ¿A qué cámara estoy? Ahí estás, ahí estás. Estoy daltónico. Acá. Es la fecha del día que comenzó Lelutier. El 4 de septiembre del 67, que es el día del nacimiento. Y había diario, sí. No están los clasificados, Marcos, ¿eh? Eran duros, eran de piedra. Sí, sí. El diariero lo llevaba en un acoplado. Esto era todo lo que pasaba en la Argentina, digo, bueno, y en el mundo. En ese diario, en la sección de espectáculos, está anunciada la función de esa noche de I Musicisti. En el Instituto de Itela. En el Instituto de Itela. La nación de ese día del 4 de septiembre. Nación y Clarín. Bueno, felices 25 años. Gracias. Felicidades, chicos. Bueno, Felicidades.